Va repartiendo Ana, como siempre, la documentación que acompaña al Consejo para que esté a su disposición, mientras apuntamos brevemente cuál es el contenido de los principales acuerdos de este Consejo que hemos celebrado esta mañana. Por ir deprisa y como la tienen ustedes a su disposición, señalar en primer lugar que destinamos un total de 452 millones de euros para la adquisición de medicamentos. Estamos hablando del suministro de 42 tipos de medicamentos en los hospitales del SACIL. Se refiere a un año más 2 de prórroga, por tanto, incluye 3 ejercicios e incluye el IVA correspondiente. Es una compra centralizada que se va a realizar mediante procedimiento negociado sin publicidad y por exclusividad. Y esto es así porque se trata de fármacos cuya comercialización corresponde en exclusiva a un único laboratorio para cada uno de ellos, lo que impide el procedimiento de concurrencia en competencia, que es el habitual para la contratación pública. Vamos a un procedimiento que es este, que es el habilitado para casos donde solo puede haber un único licitador, porque es un único laboratorio el que produce ese tipo de fármacos. Estamos hablando de fármacos relativos a medicamentos para enfermos oncológicos o VIH de carácter específico, determinadas innovaciones terapéuticas, los denominados fármacos huérfanos porque son destinados al tratamiento de enfermedades raras que solo afectan a 5 pacientes por cada 10.000 habitantes, o medicamentos de carácter biológico para pacientes crónicos. Tienen ustedes todo el detalle de este tipo de medicamentos, cuáles son y su distribución de unidades en cada una de las provincias en términos estimados. 452 millones de euros, un año más 2 de prórroga, y se refiere a este tipo de fármacos sin perjuicio del que corresponde a la concurrencia competitiva de carácter ordinario. 70 millones de euros es lo que se destinan para 5 contratos de conservación de carreteras entre el año 2026 en adelante. Es una inversión para garantizar el correcto mantenimiento de más de 4.700 kilómetros de carreteras autonómicas en las provincias de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Zamora. Los objetivos son los servicios de vigilancia, servicios de vialidad invernal, un sistema de gestión de conservación de carreteras y los trabajos necesarios para el mantenimiento y la conservación. La distribución del importe en cada una de las provincias y el número de kilómetros para cada una de ellas lo tienen ustedes en la documentación. Se autoriza un nuevo centro castellano y leonés en el exterior, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Es el Centro de Descendientes de Castilla y León en La Plata, que será inscrita en el registro de comunidades castellanas y leonesas en el exterior y se convierte así en la Casa Regional número 141 de nuestra comunidad autónoma fuera de España. La Asociación Centro de Descendientes de Castilla y León de La Plata cuenta con alrededor de 80 socios. 10 millones de euros para reforzar la solvencia de Iberaval y financiar inversiones estratégicas de nuestra comunidad autónoma. Iberaval tiene en la actualidad financiación viva para un total de 23.000 empresas y el peso de Iberaval en el conjunto de las sociedades de garantía recíproca españolas es del 20,6%, lo que refleja el liderazgo de esta sociedad, que también es la más solvente del contexto nacional. 1 millón de euros a un programa de consolidación empresarial, emprendimiento y digitalización de pymes a través del Consejo de Cámaras. Se busca la consolidación y sostenibilidad de pymes, el emprendimiento y un programa de innovación. 2 millones de euros para la adquisición de maquinaria y equipos de seguridad para trabajos de servicios ambientales de las diputaciones. Son las 9 diputaciones más el Consejo Comarcal del Bierzo y el objeto es financiar la adquisición de medios y equipos de trabajo para garantizar la seguridad de los trabajadores contratados por las entidades provinciales para desarrollar obras y servicios ambientales. El personal beneficiario es el que se incorpora a través del Plan de Empleo Local financiado por la Junta de Castilla y León. Las entidades
financiadas, en este caso las diputaciones más el Consejo Comarcal del Bierzo, podrán adquirir equipos de protección, ropa de trabajo, herramientas y maquinaria, vehículos destinados al transporte de trabajadores o al desarrollo de su actividad, desfibriladores semiautomáticos portátiles y la formación para su uso. La distribución del importe de estos 2 millones entre las 9 diputaciones más el Consejo del Bierzo es el que tienen ustedes en la documentación. 730.000 euros para mejoras tecnológicas para prestar un servicio más ágil y eficiente a los usuarios. La inversión se va a destinar a contratar licencias y servicios de un sistema avanzado para la gestión de esperas, atención al ciudadano y citas previas. 218.000 euros para la inserción sociolaboral de jóvenes con riesgo de exclusión. Se hace a través de la Fundación Juan Soñador. La iniciativa que se desarrolla con la Fundación Juan Soñador se realiza también en colaboración con la Fundación de la Empresa Familiar de Castilla y León, y el programa Joven Empléate se dirige específicamente a jóvenes de 18 a 29 años en situación de desempleo y en riesgo de exclusión social, poniendo especial foco en los jóvenes con altas tasas de abandono y fracaso escolar y sin experiencia laboral previa, que se enfrentan a grandes dificultades para acceder al mercado laboral. 134 millones de euros para financiar el programa de ayuda a la construcción de viviendas colaborativas. Se incrementa la cuantía hasta alcanzar esa cifra en 682.000 euros, de tal forma que el programa asciende a esos 134 millones de euros, de los cuales 50 son fondos europeos y 84 corresponden a la Junta de Castilla y León a través de sus fondos propios. Este incremento de estos casi 700.000 euros es consecuencia del incremento en el número de viviendas de construcción en el Plan Parcial Parque Alameda de Valladolid, dentro del programa que les hemos descrito de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Son viviendas de protección destinadas a alquiler social principalmente para jóvenes. El total del importe, los 132 millones, tienen ustedes la distribución provincial en la documentación. 810.000 euros para la restauración de ecosistemas en las provincias de Palencia y de Soria. En el caso de Palencia son 282.000 euros y se destina a la recuperación de diversos hábitats y entornos forestales en el Monte El Viejo y en el Valle de Tosande. Y en el caso de Soria son 554.000 euros para la Reserva Natural de Sabinar de Calatañazor, para los sabinares de la Sierra de Cabrejas, para el Monte Balonsadero, las sierras de Urbón y Cebollera y la Sierra de Urbión. 600.000 euros para mejorar la senda del Cares de Santiján del Pando en el Parque Nacional de Picos de Europa. Se trata de reconstruir la pasarela de Santiján, acondicionar las sendas peatonales, instalación de elementos de paso y seguridad, una nueva cartelería informativa, todo ello financiado con fondos de la nueva generación. La senda peatonal tiene un recorrido de 6,2 kilómetros y salva un desnivel de 400 metros que existen entre la localidad de Caín y Cardiñares de Valdeón. 330.000 euros para fomentar la conservación de colonias de murciélagos. Son actuaciones en las 9 provincias y se financian también con fondos de la nueva generación. 240.000 euros para fomentar la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera de los Picos de Europa. Son trabajos de mejora ambiental, ampliación de sendas, tratamientos selvícolas, conservación de prados húmedos y mantenimiento de caminos para favorecer la actividad ganadera y la protección del entorno natural. También se financian con fondos europeos de la nueva generación. 200.000 euros para acondicionar las infraestructuras del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en Segovia. Se acondicionan el monte de utilidad pública Cañada de Gudillos en el Espinar, con actuaciones que incluyen la demolición de instalaciones obsoletas, la creación de una zona húmeda para anfibios, nuevos accesos accesibles y mejoras en el entorno natural y en los servicios para visitantes. También se financia con fondos europeos de la nueva generación. 7.500 euros para la Unidad Canina de Salvamento de Castilla y León del Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña de Burgos. Se apoyan intervenciones que realiza la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León. Se invierten más de 2 millones de euros en suministros para el complejo asistencial universitario en Burgos y Salamanca.
casi 2 millones de euros en Burgos para la dotación de endoprótesis coronarias y 231.000 euros en Salamanca para el suministro e instalación de baterías para el sistema de alimentación ininterrumpida. 930.000 euros para contratar el mantenimiento de los sistemas informáticos de la Consejería de Educación. Es para la gestión eficiente de la identidad digital educativa, la automatización de permisos, el control de acceso a las aplicaciones y los servicios ofrecidos a la comunidad educativa. 100.000 euros para reducir las tasas de fracaso escolar y el abandono educativo temprano en la población gitana. Se desarrolla con la Fundación del Secretariado Gitano y el destinatario del programa son los alumnos de último ciclo de educación primaria, quinto y sexto curso de educación secundaria obligatoria y ciclos formativos de formación profesional básica en diversas provincias. 150.000 euros para el Palacio de Congresos de Castilla y León, ubicado en Salamanca. Es para su actividad con el consorcio en el año 2025. Se declara a la tuna bien de interés cultural de carácter inmaterial. Se protege de esta forma la singularidad de este bien con una tradición viva integrada en las ciudades universitarias. El arraigo de la tuna en nuestra comunidad es particularmente significativo debido a que aquí nacieron algunas de las universidades más antiguas de España. En concreto, se estima que nuestra comunidad alberga entre 20 y 30 tunas universitarias activas o que han tenido actividad reciente distribuidas en todas sus provincias. Y ya, por lo que respecta a ese relato que comentamos, estos últimos consejos de Gobierno de inversiones de recuperación de espacios afectados por incendios, 2,7 millones de euros de inversión, incluye 11 autónomos y pymes, lo que eleva la cifra acumulada a 550 hasta la fecha de hoy, 300.000 euros para actuación de control de plagas, enfermedades y decaimiento de terrenos en León, Zamora, Ávila, Palencia y Salamanca, 2 millones de euros para ejecutar balsas destinadas al suministro de agua para el ganado, 33.000 euros para 13 agricultores, ganaderos y apicultores, que hacen que el número total se eleve a 796 concesiones de ayuda hasta el momento y 483 nuevas ayudas a familias, que elevan la cifra actualizada a 4.810 hasta el momento actual. Y sin más, pues estos son los principales asuntos del Consejo de Gobierno y a su disposición para cualquier cuestión que deseen realizar sobre estos temas o sobre cualquier otro que pueda ser de su interés. Genérico, no sé qué análisis han hecho de lo ocurrido ayer, por extensión de lo ocurrido con los presupuestos. No sé si hay alguna fórmula con la que puedan sortear, más allá de prorrogar los presupuestos, pero también pensando ya en el verano próximo, más allá de lo que ya expusieron los consejeros ayer, de que entendían que los tiempos eran complicados para hacer, pero no sé qué mensaje le pueden lanzar a los ciudadanos respecto a una campaña de incendios que pueda ser equiparable a la de este año. Pues el análisis que podemos hacer es que ha imperado el criterio electoral en las decisiones de los partidos políticos. El escenario próximo de elecciones pues ha tenido más importancia en esa decisión de partidos de la oposición que el propio análisis de los decretos leyes y el propio análisis y estudio del presupuesto. Hemos presentado el presupuesto más inversor de la historia de Castilla y León, con actuaciones muy relevantes que benefician a las personas, especialmente a los autónomos, a los agricultores, a los ganaderos, al conjunto de las familias, a las personas con menos recursos, y ha sido rechazado. Y también hemos presentado 2 decretos leyes que incorporan aquellas demandas que se nos venían realizando y que la idea era ponerlas en práctica. La hemos presentado en formas de decreto ley y, desgraciadamente, pues han sido rechazadas. ¿Cuáles son las consecuencias que se derivan del rechazo y la no convalidación de los decretos leyes, que es lo que usted planteaba?
pues son fundamentalmente dos. Aquellas cuestiones cuya regulación exige una norma con rango de ley, pues no se van a poder llevar a cabo por este rechazo. Básicamente es la creación del Grupo B y la condición de bombero forestal y las consecuencias que de ello se derivaba, de la condición de bombero forestal, consecuencias en el complemento específico, y de la creación del Grupo B de funcionarios, pues las consecuencias se notarían o se hubieran notado en el caso del salario base, de los trienios, de las pagas extraordinarias y del complemento de destino dentro del rango que tenemos. El resto de actuaciones que exigen normas de rango inferior, naturalmente, al haberse aprobado una ley que se tramitaba por razones de urgencia, exige, en su caso, otra tramitación administrativa que, en todo caso, supone más tiempo y más dilación a la hora de aprobar. Y me plantea usted en su pregunta también qué compromisos asumimos o qué vamos a hacer. Los compromisos que asumimos nosotros son triples. De lo que haremos es trabajar para asegurar que el operativo funcione todo el año, tal y como habíamos comprometido, y las decisiones que nos lleven a que esto lo podamos realizar por otras fórmulas alternativas, aunque lleve más tiempo, que el operativo sea público, que era el compromiso que había asumido el presidente de la Junta de Castilla y León, y también el refuerzo de medios, que es doble, el refuerzo de medios que ya dispone la Junta de Castilla y León, en que en su momento habíamos solicitado al Gobierno y que nosotros asumimos para llevarlas a cabo: vehículos nodrizas, drones, helicópteros, bulldozer, puestos de mando avanzados, y también el esfuerzo que hacemos de colaboración con las diputaciones. Esto sí se pudo llevar a cabo durante el periodo que el decreto ley estuvo vigente, en que recordarán ustedes que aportamos 10 millones de euros para la compra de maquinaria para las diputaciones provinciales, para que pudieran hacer frente a las competencias que las entidades locales y fundamentalmente los ayuntamientos tienen en este ámbito, y por tanto este es el objetivo ahora que tenemos por delante: el operativo todo el año, el operativo de carácter público y el refuerzo de medios con nuevos instrumentos y maquinaria para el tratamiento de incendios forestales. Es lo que asumió el presidente de la Junta de Castilla y León y es lo que intentaremos desarrollar. Lo que no podemos desarrollar es aquello que exige norma con rango de ley que les he citado, y naturalmente estas actuaciones que hubieran podido hacerse en un ritmo mayor, pues lógicamente buscaremos la fórmula más adecuada, a pesar de no existir esta norma con rango de ley que hubiera habilitado la urgencia y necesidad de las mismas. Pero ustedes siempre han dicho que no quieren gobernar en contra de los ciudadanos, y realmente estos dos decretos no gustaban a nadie, no gustaban a las asociaciones forestales, no gustaban a los sindicatos, y además ayer les acusaron de no haber negociado con ellos. ¿Fue demasiado rápido por lo que lo presentaron o por qué no negociaron con el sector y no recogían las reivindicaciones reales del sector? Yo creo que criticar que es rápido se responde con que lo que teníamos es una necesidad de urgencia, de poner a cabo este tipo de actuaciones. El Parlamento ha decidido que no era urgente y también vimos allí en el Parlamento posiciones encontradas entre unos y otros, pero que todos coincidían en el rechazo. Creemos sinceramente que al final ha imperado este criterio electoral y político y de partido por encima del análisis detallado de lo que queríamos hacer. Nosotros seguimos pensando que es bueno disponer de un operativo todo el año, disponer de un operativo público, reforzar los medios. El Parlamento ha decidido que no, pero nosotros seguimos pensando que esto es lo que hay que hacer y trabajaremos en esa dirección en la medida en que el margen de actuaciones nos lo puedan permitir. Sí, pero yo le preguntaba por el sector, perdón, no le preguntaba por el Parlamento, le preguntaba que al sector no le gustaron ninguno de los dos decretos que ayer se rechazaron. Lo que pasó en el Parlamento ya lo sabemos. Digo que ustedes legislaron o intentaron legislar en contra de la opinión del sector. Bueno, a veces por motivos distintos. Y yo tampoco diría que es todo el sector, ¿no? Y algunos de las entidades que hablaron, pues tampoco podemos olvidar que estábamos dentro de un escenario electoral que también es propicio para ese tipo de debates que se plantearon y de crítica a lo que pueda hacer un Gobierno. Nosotros así lo apreciamos y entendemos que, en todo caso, nuestra misión tiene que ser intentar llevar a cabo estas actuaciones en la medida de nuestras
Posibilidades, no podremos hacer otras. De esto tendrá que dar cuenta los partidos políticos que ayer se opusieron a que se llevaran a cabo. Sí, pero sí que, como ha explicado, sí que se va a poder llevar a cabo, o sea, no hacía falta la aprobación de esos decretos para que la plantilla fueran fijas, para pasar a que fueran del sector público. Me gustaría que nos explicara un poco de qué forma ahora se va a articular, cómo se va a desarrollar eso, si el decreto no es necesario. El decreto lo que hacía es facilitar los trámites y agilizarlos. Lógicamente, el decreto ley nos facilitaba dos cuestiones. En primer lugar, hacía posible cosas que exige el rango de ley para llevarlas a cabo. Nosotros seguimos pensando que hubiera sido bueno crear el Grupo B y establecer la condición de bombero forestal. Ayer se rechazó por el Parlamento esta posibilidad y luego nos habilitaba algunos desarrollos de forma más ágil, con el amparo de una ley. Lógicamente, ahora hay que hacerlo por otros mecanismos. Cada uno tiene su fórmula. En algunos casos lleva aparejado una modificación de alguna relación de puesto de trabajo, pues ampliando a 12 meses el tiempo de trabajo de personal fijo discontinuo de la Administración autonómica. En otros casos puede ser algún tipo de simplificación administrativa que habíamos propuesto en esos decretos leyes para que las personas en el territorio pudieran hacer actividades en el monte de forma más sencilla. En eso a lo mejor es necesario algún decreto, pero he sabido que, lógicamente, el trámite para aprobar otro tipo de normas, y especialmente cuando tienen rango de decreto, es mucho más largo en el tiempo que simplemente haber aprobado ayer un decreto en ley y que hubiera estado en vigor. Otras normas pues exigen otros procedimientos que siempre son más extensos desde el punto de vista legislativo y, por tanto, supone un retraso, pero no disminuye nuestra vocación de intentar llevarlo a la práctica en la medida que esté a nuestro alcance. Lo que exige rango de ley, pues no lo podremos hacer, pero aquello que no exige rango de ley tardaremos más tiempo. El Parlamento ha considerado que no era tan urgente, pero intentaremos que se pueda finalmente llevar a cabo. Entonces, ¿estas plantillas no serán fijas a partir del 1 de enero? Fijas no son. Las plantillas eran fijas. Lo que pasa es que eran fijos discontinuos y harán necesidad de aprobar una relación de puesto de trabajo con todo el procedimiento que lleva, que es cuando consideremos que puedan serlo fijos, ya no discontinuos, sino para todo el año. Y en el caso de las cuadrillas forestales, a medida que vayan venciendo los contratos, pues pasarán al sector público en los términos que habíamos considerado. Otro tipo de posibilidades que habilitaba procedimientos administrativos de simplificación, que era muy demandado por el mundo rural, que el mundo rural nos pedía simplificación administrativa en la recogida de leña, en algunos trámites administrativos, no podrá ser por un decreto de ley, no podrá ser a partir del momento que hubiera sido ya aprobado el decreto de ley a partir de ayer, pero lógicamente podrá serlo a través de un decreto ordinario. El decreto ordinario lleva un procedimiento más largo, lleva un procedimiento de exposición pública, de información pública, de gobierno abierto, de informes jurídicos, el Consejo Consultivo, etcétera. Nosotros pensábamos que era urgente. Bueno, quien piensa que no es urgente y quien piensa que no tiene que llevarse a cabo es el que tiene que dar también explicaciones. Sí, no, la pregunta inicial era, en realidad, si llegado el verano, ustedes van a argumentar que si vienen mal dadas es responsabilidad de quienes ayer votaron en contra de estos decretos, de los sindicatos y de la Asociación Nacional de Propietarios de Montes. No sé si nos puede trasladar esa idea. Entiendo que usted está en la misma línea cuando dice que tendrán que dar cuenta a los partidos. Si la Junta, digamos, de alguna manera se va a liberar de esa responsabilidad de llegar al verano con el dispositivo remodelado tal y como pretendían con los decretos, aunque no cuente con los decretos. Le planteaba qué margen hay para conseguir eso y si de alguna manera la responsabilidad como que disminuye a ojos de la Junta. Pues nos hubiera gustado tener el decreto y que esto funcionara desde ya, porque creíamos que era importante y era necesario, así lo hemos planteado. Ha imperado al final el criterio electoral por parte de los partidos políticos y tendrán que dar explicaciones por ello. Algunas cosas no las podremos hacer porque exige rango de ley. Era bueno, creo yo, haber creado esa categoría del Grupo B.
era bueno haber creado la condición de bombero forestal. El Parlamento ha decidido que no y, por tanto, no entra en vigor ni puede entrar a través de una actuación administrativa de la Junta de Castilla y León, porque no tenemos competencia para ello, tiene que ser con rango de ley. Y en el resto, pues iremos por otras fórmulas que, en todo caso, van a ser más largas en el tiempo. Lo que podría ser vigente hoy, pues no lo va a poder ser. Trataremos que sea lo más rápido posible, pero la Administración pues tiene un procedimiento, unos trámites, unas informaciones públicas, unos gobiernos abiertos, unas mesas de negociación en algunas cuestiones que llevará más plazo. Esto lo sabían los que votaron ayer y aún así decidieron votar lo que votan. Yo creo que cada cual tiene que asumir su responsabilidad. Nosotros, como Junta de Castilla y León, asumimos la nuestra, presentando los decretos leyes e intentando convencer a los grupos políticos para su convalidación. Al final ha salido que no, pues nosotros lo respetamos, pero cada cual tiene que asumir su responsabilidad. Lo que trato de descifrar es si entiende la Junta que va a ser menos responsable de lo que ocurra el verano que viene. La Junta entiende que hubiera sido mejor tener convalidados los decretos leyes, y así lo dijimos, porque ahí había medidas que eran muy positivas en materia de lucha y extinción contra incendios. Pero los grupos políticos se han unido pensando lo contrario. Nosotros damos explicaciones por lo que hemos hecho, que son los decretos leyes. Los partidos que han votado no tendrán que dar explicaciones por qué se han opuesto a esto. Sí, que disminuye la responsabilidad de quien gobierne, sea quien gobierne. Pues le digo que nosotros hubiéramos preferido tener el decreto ley ya, porque era un instrumento positivo para hacer cosas. Y ese instrumento ha decidido las Cortes de Castilla y León que no se tenga y no se lleve a cabo. Y, por tanto, es que cada cual tiene que dar explicaciones de lo suyo. Ayer vimos que se argumentaba un no en función de un escenario electoral, pero tampoco vimos grandes alternativas a esto. Y lo cierto es que al final es el día de hoy y hay cosas que creemos que serían buenas que se pueden hacer y no se van a poder hacer. ¿Y qué cosas son esas? Porque así lo más importante de lo que se hablaba en los decretos parece ser que sí que se van a poder desarrollar a través de, aunque sea más lento. ¿Qué es lo que se ha quedado en el tintero que no se va a poder desarrollar? Pues hay dos cosas de dos impactos muy claros. Primero, cosas que exigen rango de ley para poderse desarrollar y básicamente son dos. La creación del cuerpo B y la condición de bombero forestal. Esto hubiera aparejado una serie de circunstancias y consecuencias a su vez. La creación del cuerpo B, que hubiera supuesto el acceso a ese cuerpo sin ningún tipo de proceso de selección para aquellas personas que cumplieran los requisitos de titulación requeridos para pertenecer al Grupo B en la legislación de ámbito nacional. Y entre las consecuencias estaba la mejora de su salario base, la mejora de las pagas extras, de los trienios y del complemento de destino. Y luego también hubiéramos creado, con todo lo que supone, la condición de bombero forestal, que tiene que ser por ley. Nosotros pedimos que se creara, el Parlamento votó que no. Y esto hubiera aparejado pues, una serie de circunstancias y consecuencias en términos de complementos específicos, que ayer el Parlamento decidió no aplicar. Y luego, en el resto de cuestiones donde podríamos buscar una fórmula distinta, la orden para algunas de ellas, el decreto para otras o un acuerdo del Consejo de Gobierno, llevará más tiempo. Y nosotros creemos que este es un asunto en donde no se hubiera necesitado perder más tiempo. Y, por tanto, para estas otras cuestiones que sí podremos hacer, necesitaremos más tiempo. Aprobar un decreto, una orden o un acuerdo del Consejo de Gobierno, según los trámites, lleva un espacio temporal. Nosotros lo vamos a hacer lo más rápido posible, pero hay unos procedimientos que hubiéramos podido solventar con el decreto ley y al final las Cortes no lo han hecho posible y han decidido los grupos políticos que es mejor ir por el trámite ordinario, a sabiendas de que ese trámite ordinario es bastante más lento, para algunas cuestiones específicamente. Pero, a ver, cuando usted dice que ha habido un criterio electoral para no... ¿Ustedes no asumen la responsabilidad de no haber negociado bien la aprobación de estos decretos, no haberse reunido con el sector? No, o sea, ¿ustedes no asumen ninguna responsabilidad? Y luego, si tan urgente eran estos decretos, también me gustaría saber por qué no se hicieron antes. Se hacen ya a tierra quemada. Se podían haber hecho en 2024, pero claro, en 2024 ustedes tampoco quisieron, en 2024 ustedes tampoco quisieron presentar unos presupuestos. O sea, ustedes no han tenido prisa en ningún momento por mejorar la situación de los bomberos forestales.
¿no? Porque lo han retrasado un año. Algunas de estas cuestiones están dentro del plazo relativo a la normativa nacional y, por tanto, estábamos en el plazo de poderlo cumplir. No pudo ser antes de esa normativa nacional y estábamos en el plazo de la normativa nacional. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, es proponer un decreto ley, explicarlo e intentar convencer a los grupos políticos que lo hicieran. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? El no haber sido suficientemente convincentes para intentar convencer a los grupos políticos de que dejaran de un lado el interés electoral y se centraran en el interés de la comunidad autónoma. Yo creo que es momento también de que cada cual asuma sus responsabilidades. Nosotros asumimos la responsabilidad de los decretos leyes que hemos presentado. Yo creo que los grupos políticos tienen que asumir la responsabilidad de oponerse a que estos decretos leyes estén hoy en vigor, con todas las consecuencias que de ello se deriva. El consejero de Medio Ambiente, cuando ha comparecido en varias ocasiones, siempre argumentaba que en el 22 llegaron a un acuerdo con los sindicatos, un amplio acuerdo, se puso en marcha no todas las medidas, según dicen los sindicatos. Ese acuerdo concluía su vigencia en octubre. Es habitual que cuando un acuerdo de este tipo va a acabar, se retome antes la negociación de esa renovación o de una actualización. No sé por qué no se ha hecho este año. Antes. Me refiero porque, como es una cuestión de plazos, de tiempos, los motivos por los que no se han sentado antes a hablar de esta actualización o... Reuniones ha habido. Además, yo creo que ustedes son conscientes de que ha habido reuniones con organizaciones sindicales. Otra cosa distinta son los acuerdos a los que hemos podido llegar. Nosotros sí estamos interesados en seguir alcanzando acuerdos. Ahora depende de todas las partes y de que el escenario que tenemos por delante temporal lo pueda permitir. El otro día en el Pleno de las Cortes el presidente también hizo un llamamiento para que no se bloquee alguna ley como la Ley de Violencia de Género. No sé si temen, después de estas dos últimas votaciones importantes, que esta sea la tónica en los dos últimos plenos que quedan de legislatura. Pues hay que preguntárselo a los grupos políticos. Uno de ellos, el PSOE, dijo que votaría que no a la Ley de lucha contra la violencia de género si no se incluían las enmiendas que se ha presentado, que son más de 100. Y además, tanto PSOE como Vox Castilla y León han decidido reducir el periodo disponible para este trámite porque han adelantado la última fecha del Pleno previsto para este último año. Por tanto, cada cual es responsable de sus decisiones. Yo les animo al diálogo y al acuerdo, a intentar buscar puntos de encuentro y buscar la posibilidad de apoyar este proyecto de ley que nosotros presentamos. Pero este mismo Pleno, y figurar en el día de sesiones, el Grupo Socialista anunció su voto contrario si no se aceptan sus enmiendas, que son más de 100. ¿Estarían dispuestos a aceptar que el premio que se recoge en ese proyecto de ley lleve el nombre de Nevenka Fernández, que ayer rechazaron en la proposición no de ley del PSOE? Yo creo que tenemos que pensar en todas las víctimas que han sido objeto de la violencia de género y, por tanto, nuestra visión es mucho más amplia y menos excluyente de la que figura en esa propuesta, y yo le animo a no bloquear el proyecto de ley simplemente por esta cuestión. ¿Es excluyente que entonces que un premio lleve el nombre de Nevenka Fernández? Pues nos parece que tenemos que pensar en todas las víctimas, y ha habido muchas personas que han sido víctimas de violencia de género y, por tanto, me parece que tenemos que dedicar este premio a todas las personas que han sido víctimas de esa violencia de género, y tiene que ser en su memoria y también pensando en las que lo pueden estar sufriendo a día de hoy, y hacer el esfuerzo de reforzar los mecanismos en las competencias nacionales, las que les corresponde, que es de protección, y en las que nos corresponden a nosotros, que fundamentalmente es en el ámbito de la protección y el tratamiento social. Sobre este asunto, hay premios que toman el nombre de algún referente, de alguna personalidad que en ese ámbito ha destacado por algún motivo. No sé si hay lo que le planteaba la compañera, si hay algún margen para que esa denominación pueda abrirse paso, o por su parte están
cerrados a esa posibilidad totalmente. Nosotros lo que buscamos es diálogo, acuerdo y consenso, y también ser lo más integradores posibles y pensar en todas las víctimas. Ustedes no aceptan que Nevenka fue una víctima y además bastante visible, ¿no? Sí, lo aceptamos, sí. Entonces, ¿por qué no le ponen su nombre a un premio? Ha habido más víctimas que también. No se puede poner el de todas. El premio de periodismo que dan ustedes es de Francisco de Cosío. Ha habido más escritores, más periodistas, más... ¿no? Bueno, ¿Por qué en ese caso es tan fácil y en otros no? Pero es que no sé por qué no pensamos en todas las víctimas con carácter global y en el problema que han tenido, y simplemente una persona tiene que ser más referente que el problema que han tenido el resto. Posiblemente porque Nevenka Fernández es un símbolo. Porque Nevenka Fernández denunció una situación con todo en contra y porque Nevenka Fernández tuvo que salir de esta comunidad después de lo que pasó para poder denunciar una situación que se demostró que era real. Yo estoy convencido que hay muchas mujeres que también han denunciado con todo en contra, que también han tenido una dificultad para poderlo llevar a cabo y que han sufrido muchísimos. Tenemos que acordarnos de todas ellas y, por tanto, nosotros pensamos en un premio para todas las víctimas y pensando en el nombre de todas las víctimas. ¿Cuál es el nombre en el que piensan ustedes? Creo que está en el proyecto de ley. El proyecto de ley me parece que se llama Premios de Reconocimiento en relación con las personas que han sido víctimas de violencia de género. Un nombre corto y fácil de recordar. Sí, sobre otro asunto, hoy se vota la senda de estabilidad. Previsiblemente, por lo que han ido diciendo los grupos, pues ya se ha rechazado. Entonces, lo que le quiero plantear es si el argumento que se utiliza aquí para decir que el PSOE y Vox, al votar juntos en contra del presupuesto, forman una pinza, si ese argumento sirve a nivel nacional para hablar de una pinza entre Partido Popular, Vox y Junts. Entiendo que habrá rechazado esa senda. Yo creo que cada cual tiene que dar explicaciones de su voto. Nosotros aquí en Castilla y León, como saben, durante el trámite parlamentario nos reunimos con todos los grupos políticos, lo hicimos en Castilla y León, lo hicimos de forma transparente, todo el mundo pudo opinar y, por tanto, si a nivel nacional se ha hecho lo mismo o no, cada cual tendrá que dar explicaciones de lo que ha hecho. Vale, le quería preguntar por la noticia que hemos conocido esta semana de la apertura de unas diligencias previas en una querella contra dos directores generales de la Junta, vamos, la exdirectora general de Telecomunicaciones y el actual director general, ante una denuncia que se hizo por las radios que emiten sin licencia y sobre la que ustedes no acaban de dar una respuesta clara. Entonces, la directora de Telecomunicaciones que había entre 2019 y 2022, creo recordar, dijo que llevaba 16 meses con actuaciones previas respecto a la denuncia que había puesto un periodista, José Antonio Avellán. Esto lo dijo en un juzgado y que no había abierto ningún expediente por el momento. Sin embargo, ahora esto ha seguido sin sustanciarse en nada. Este periodista hace la misma denuncia ante el actual director general, que tampoco contesta. Y yo ahora estoy preguntando a la Junta qué ha pasado con la que se hizo esas actuaciones previas de 2021 y no tengo respuesta. ¿Qué hacen ustedes cuando hay emisoras ilegales emitiendo en Castilla y León? ¿No tienen la obligación de sancionar y a pagar? Nosotros respetamos el derecho que tiene cualquier ciudadano a recurrir y denunciar. No ha por recurrido. tanto, serán los tribunales de justicia los que determinen. Nosotros colaboraremos y respetaremos lo que finalmente se No, pero decida. ustedes administrativamente, ¿qué hacen? Pregunto, ¿cuántas veces han sancionado a emisoras que estaban ocupando una licencia sin tenerla? Nuestra misión es cumplir la ley en el ámbito de las competencias que tenemos y si hay algún ciudadano, algún particular que entiende que tiene que presentar alguna reclamación, lo puede hacer, nosotros lo respetamos y si finalmente esta reclamación lleva aparejado alguna petición de documentación o de información, pues naturalmente la tramitaremos. Pero si no contestan ustedes, ¿cómo sabe el ciudadano que se está tramitando? Es que no han contestado. Insisto, si usted me dice que ha habido una denuncia... Ha habido un montón. En un procedimiento judicial, pues lógicamente... Ha habido una administrativa que ha derivado
en una judicial ante el silencio de ustedes y ante la falta de información. Pues dejemos trabajar. Si hay porque una ustedes no denuncia, que el procedimiento se sustancie. Pero ustedes tienen que contestar, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir la ley y el procedimiento, y es lo que nos compete y es lo que garantizamos. Vale, entonces, esas actuaciones previas de 2021, ¿me pueden decir en qué derivaron, en qué quedaron? No conozco el detalle. Ya, es que no consigo que el responsable de prensa de la consejería me coja el teléfono, entonces no tengo manera de saberlo, pero creo que están ustedes obligados a responder. Bueno, como ha habido una denuncia judicial, dejemos trabajar a los juzgados. Sí. Yo te quería preguntar, el día 30 acaban las restricciones de ganado por la dermatosis. No sé desde la Junta si tenéis previsto ampliarlas o en qué va a quedar. Hay sindicatos que piden ya flexibilizarlas. Pues precisamente mañana vamos a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad la ampliación de estas medidas de prevención y de protección frente a la enfermedad, la dermatosis nodular contagiosa, y la ampliación se hace hasta el día 2 de enero. Hay una flexibilización, que es que a partir del lunes se podrán celebrar mercados y ferias de cualquier especie, salvo el bovino. Hasta ahora no estaba permitido esta celebración, fuera cual fuera la especie, y con la nueva resolución solo estará limitado para el caso del ganado bovino. Sí, yo tenía una pregunta más. Después de que le hayan tumbado las 3 últimas iniciativas que han llevado a las Cortes, no sé si hoy el presidente ha hablado algo de poder adelantar las elecciones del día 15 al día 1, que era lo último que se estaba especulando ante la imposibilidad de sacar adelante cualquier cosa que lleven en las Cortes, parece ser. Pues el presidente ya ha anunciado su decisión de agotar la legislatura, y en función de la normativa, pues lo que establezca esta normativa, pues es lo que el presidente tiene la intención de desarrollar, concluir esta legislatura y que los ciudadanos puedan elegir al final de la misma. Sí, se concluye igual el 1 que el 15. Si mi pregunta era si si era el 1 la o el fecha de las 15. elecciones, no nos ha anticipado el presidente hoy nada. Esta mañana ya sí que nos han enviado una comunicación sobre el tema de las mascarillas. No sé si el consejero les ha planteado de alguna manera que esto pueda evolucionar en las próximas semanas a una norma más restrictiva, como ya han anunciado, por ejemplo, en Aragón, donde sí se obliga al uso de mascarillas en los centros sanitarios. No sé cómo está la situación y cómo puede evolucionar. Y sobre uno de los acuerdos que nos han presentado, no sé si para hacernos una idea nos puede decir a cuánto asciende, digamos, ya sé que esto es un contrato de un año, posible prórroga 2, pero digamos cuál es la factura farmacéutica de la comunidad para ponerlo en relación con estos 452 millones. Pues la recomendación de la mascarilla, en principio, creemos que a día de hoy es suficiente, pero sí que pedimos la máxima colaboración ciudadana en este ámbito. Es muy recomendable en los términos que la Consejería de Sanidad ha anunciado, tanto en lo que respecta al ámbito de los lugares de uso de las mascarillas como respecto de la relación con las personas más vulnerables. Es una situación donde se espera que este año la incidencia de la gripe tenga un impacto incluso mayor que en otros ejercicios, y de ese punto de vista es una recomendación que pedimos al conjunto de los ciudadanos que nos lo tomemos con el máximo interés y que busquemos la máxima colaboración para que se generalice este uso. Nuestra idea es que quede en el ámbito de la recomendación, que nos parece a día de hoy suficiente y es lo que tenemos previsto en el futuro más inmediato. Y en relación con la segunda cuestión que supone esta cifra respecto del total de la factura en
medicamentos. La Junta de Castilla y León destina a la factura de medicamentos cada año aproximadamente 1.200 millones de euros. Este es el coste de la factura de estos medicamentos. Una parte de ello es a través de las oficinas de farmacia y, por tanto, gasto en la farmacia con receta que paga la Junta de Castilla y León en todo o en parte, y el resto es gasto de farmacia hospitalaria, por tanto, el consumo de medicamentos que se hace en los hospitales. Hay que ponerlo en contexto no de los 452 millones, sino 452 millones entre 3, porque, como les digo, esta cifra de 452 millones de euros es un año más la previsión de 2 prórrogas, incluyendo el IVA, con lo cual estaríamos hablando que lo relativo al año 26 aproximadamente sería unos 150 millones de euros. El resto son las 2 prórrogas que se derivan hasta la cifra global de los 452, y es lo que hay que relacionar estos 150 millones de euros año con los 1.200 millones de euros anuales que la Junta de Castilla y León destina al gasto farmacéutico. Duda que igual es desconocimiento, pero entonces, si son 450, o sea, lo que se autoriza es 452, pero se habla de que posible prórroga. Sí, y la cifra… No sé si eso es habitualmente así o, sí, o es en este caso. Claro, en este procedimiento sí, porque lógicamente la prórroga se produce siempre y cuando no quepa la concurrencia. Si por lo que fuese durante la vigencia del acuerdo, pues este medicamento fuera producido por más de un laboratorio, pues podríamos ir a un procedimiento de concurrencia que quizá fuera más económico. Estos medicamentos son más bien caros porque son muy innovadores, son producidos a veces por un único laboratorio, son muy recientes en la oferta en el mercado y, por tanto, son más costosos. Quizá dentro de unos años pues sean más laboratorios quienes lo puedan producir y podamos encontrar un precio más económico. Lo que está previsto es la autorización para un contrato de un año más la prórroga durante 2 años más adicionales, y por eso se hace una reserva de crédito por el total de los 3 ejercicios, que son 452 millones de euros. No es que se relacione tanto el número de medicamentos con el total del importe global, sino que hay que tener en cuenta que estos medicamentos son más caros. O sea, son menos número de medicamentos y menos número de pacientes, pero son medicamentos que individualmente son más caros. Estamos hablando aquí también de enfermedades raras. El coste de un paciente de una enfermedad rara pues es diferencialmente mucho mayor que el coste de un paciente para una enfermedad de carácter ordinario, cuyos medicamentos pues están ya muy generalizados en el mercado, o incluso pueden tener algún tipo de medicamento de carácter genérico. Si fuera genérico el medicamento, pues lógicamente el coste individual disminuye de una forma muy importante. El principio activo, si fuera de carácter genérico, naturalmente. ¿Más preguntas? Abrimos entonces el turno provincial. Vamos en primer lugar a Soria. Encarna Muñoz, Soria Noticias. Buenos días. Hola, buenos días. El sector del porcino en la provincia de Soria lamenta el cierre de una docena de granjas en el último año. Según ellos, las restricciones impuestas a nivel autonómico, muchas de ellas únicas en España, según nos dicen, están ahogando a los productores y obligándoles a competir en inferioridad de condiciones. También nos dijeron que están abiertas las conversaciones con la Consejería de Medio Ambiente para poder relajar en cierta medida las exigencias. No sé si nos puede decir si esto es cierto, cómo se va a hacer y si hay un calendario concreto para poder conocer cómo quedan las exigencias. Gracias. Pues aquí nuestro criterio es claro. Nuestra misión es asegurar el cumplimiento de la normativa y, por tanto, de todas las garantías del cumplimiento de la misma. Ya saben ustedes que aquí vemos opiniones de todo tipo. Hay grupos que son claramente contrarios a este tipo de instalaciones y les gustaría que estuvieran prohibidas, y hay otros grupos que quieren que existan sin ningún tipo de normativa y sin ningún tipo de tramitación. Yo creo que nuestra obligación es clara. Aquellos que cumplen la normativa tienen derecho a obtener la licencia y a poder ejercer, y nuestra misión es garantizar que se cumple la normativa. A algunos les parece, como ustedes saben, pues demasiado estricta, y a otros les parece que tendría que ser tan estricta que impidiera la existencia de ninguna instalación de estas características. En I León tenemos un jueves más a Carlos Domínguez. Adelante, Carlos.
Hola, gracias. Buenos días. Al hilo de varias veces que se han argumentado sobre las diferentes posturas políticas de los decretos de las medidas del operativo contra incendios, yo no sé si nos puede aclarar, porque se ha reiterado mucho este argumento, si la postura parlamentaria del resto de los partidos ha estado motivada por cuestiones electoralistas, por intereses de partido, por intereses electorales. Pero la propuesta del Partido Popular en el Gobierno de la Junta de Castilla y León está totalmente exenta de una intencionalidad electoral. Es decir, la postura suya, la postura del resto de las formaciones que han sumado una mayoría clara, se debe a réditos electorales. ¿No cree que también la de su propia formación y la defensa de estos decretos, las medidas que contienen, no tienen igualmente una lectura en estos mismos términos, en términos de rentabilidad electoral? También, bueno, por desgracia, sigue siendo de actualidad a propósito del último accidente mortal de la minería de carbón en Asturias. Solamente preguntarle, de vez en cuando lo hago, por saber si hay alguna novedad, algún avance respecto a algunas peticiones de reaperturas de minas de carbón en la provincia de León, que sabemos que estaban solicitadas, que estaban pendientes de documentación, saber si ha habido, bueno, en los últimos meses que no me he interesado por este asunto, alguna novedad al respecto. Creo, si no me equivoco, que además dependen de su consejería. Y por último, volviendo a los incendios, estamos a punto de concluir, ya este será el último Consejo de Gobierno, el mes de noviembre. Han pasado 111 días desde el inicio de la oleada de incendios histórica en la provincia de León, en Zamora, con datos que jamás se habían dado de los daños que han causado esos incendios, pero todavía no tenemos ningún dato oficial y ninguna comparecencia ni del consejero de Medio Ambiente ni ningún otro que consiga hacer una foto fija definitiva de cuál es la dimensión exacta de todos y cada uno de los diferentes incendios que se han producido este verano. No sabemos el número de hectáreas finales, cuáles han sido arboladas, agrícolas, hasta dónde llegan los daños. Hay una aproximación en la que ni siquiera están todos los incendios, en una web que no ha funcionado ni se ha actualizado correctamente desde el mismo arranque de la campaña, y no hay una comparecencia que es tradicional, no sé si obligatoria, le pregunto también, pero por supuesto se hacía todos los años por parte de la consejería para decir: este ha sido el año, estos son los incendios y estas son las cifras por provincia, por incendios, etcétera, etcétera. ¿No se va a producir esta comparecencia este año tan importante, sin antecedentes? No vamos a poder disponer, la opinión pública no va a poder saber cuál ha sido la repercusión real de los incendios más graves de la historia de Castilla y León. Gracias. Pues plantea tres cuestiones. La primera, todo es opinable, naturalmente, y respeto todas las opiniones que se puedan plantear por parte de cualquier grupo. El contenido de los dos decretos leyes es conforme al compromiso que asumió el presidente de la Junta de Castilla y León en el mes de agosto. Incluso lo asumió en sede parlamentaria y asumía un compromiso que tenía varios ejes, que era disponer de un operativo todo el año, disponer de un operativo público, reforzar los medios al servicio de la extinción de incendios. Esto es lo que figura en el decreto ley. Inicialmente, además, había un amplio consenso en que fuera así, pero naturalmente esto fue en el mes de agosto y estamos ya a punto de finalizar el ejercicio y seguramente a la hora de pulsar el voto por parte de otros partidos políticos, pues no pueden olvidar lo que va a ocurrir en el primer trimestre del próximo año, y desde nuestro punto de vista ahí ha pesado muchísimo más el interés electoral y el interés de partido por encima del interés general, que creemos que hubiera sido bueno, a nuestro juicio, pues poder haber contribuido, en la medida de lo posible, a una norma que, por un lado, permitiera asegurar con rango de ley aquello que exige rango de ley y que permitiera disponer de una habilitación legal para poder desarrollar una serie de actividades en un plazo lo más breve posible. El segundo de las cuestiones es la que tiene que ver a si se ha producido, en relación con el cumplimiento de documentación, alguna autorización para apertura de minas de carbón. Pues le confirmo que a día de hoy en Castilla y León no ha habido ninguna empresa que haya cumplido las condiciones que se exigen en nuestra comunidad para la apertura de una mina de carbón y, por tanto, no se ha autorizado ninguna apertura, como tampoco se ha autorizado hace unos meses
y, por tanto, mientras no se cumplan todas las condiciones, todos los requisitos y toda la documentación que se exige, nosotros no lo autorizaremos y al día de hoy no se ha producido y, por tanto, no ha habido ninguna autorización. El tercero, ¿cuándo se va a comparecer en las Cortes? Creo recordar y recuerdo que el presidente de la Junta de Castilla y León compareció en el mes de agosto, hubo un pleno extraordinario para ello y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha comparecido en el mes de octubre. Y una parte importante de su comparecencia tenía que ver con el ámbito de los incendios. Nosotros ofreceremos, perdón, en el mes de noviembre creo que compareció, sí. En el mes de agosto compareció el presidente de la Junta de Castilla y León y en el mes de noviembre compareció el consejero. Nosotros, naturalmente, ofreceremos la máxima transparencia posible y, si no me equivoco, de hecho, pues oficialmente ya alguna información se ha dado a este respecto, aunque no sea la definitiva por no haber acabado el año completo, pero que creo que sí que ha habido alguna información que se ha puesto ya en la página web y en alguna nota oficial de la Junta de Castilla y León. Pues vamos a cerrar este turno provincial en Segovia con Noelia Garrido, de Segovia Audaz. Cuando quieras. Hola, buenos días. A mí me gustaría preguntar al consejero portavoz sobre los 200.000 euros que la Junta de Castilla y León va a invertir en el monte de utilidad pública Cañada de Udillos, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El documento que ha facilitado la Junta a los medios de comunicación no entra en el tema de plazos. En este sentido, me gustaría preguntarle en qué plazos deben ejecutarse estos fondos Next Generation o en qué plazo está previsto que se vayan a ejecutar y qué criterios se han seguido para priorizar esta inversión de más de 200.000 euros en el monte de El Espinar frente a otras posibles localizaciones de la sierra. Muchas gracias. Pues es una decisión técnica de cuál es la mejor ubicación, un compromiso que tenemos con la Sierra de Guadarrama, que aunque es parque nacional, nosotros sí tenemos interés de llevar a cabo allí estas inversiones y, por tanto, analizando técnicamente cuál era lo más prioritario, se decidió finalmente que fuera esta. El plazo de ejecución de los fondos Next Generation termina en el año 2026. Pero en este caso concreto no les sé decir una fecha final de finalización. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que todos los trabajos en el medio natural y en espacios de alto valor ecológico tiene mucho que ver también con el respeto a todos los procedimientos de anidamiento de aves, de reproducción de animales silvestres y de los espacios temporales que de ellos se precisa y, por tanto, habrá que establecer el periodo y calendario de trabajo en esta actividad de forma correlativa a la defensa y protección de lo que es nuestro patrimonio natural. O sea, que no se ha hecho una estimación. ¿Del plazo concreto? Sí. Yo no la tengo, pero 2 meses me dicen ahora, sí. Está previsto acabar en 2 meses, ¿sí, no? En estos 2 próximos meses, sí. Vale, muchas gracias. Antes de dar paso a una última pregunta que había en la sala, creo que Carlos quiere repreguntar desde León. Sí, Carlos. Sí, solo por concretar. ¿Nos puede decir si va a haber una comparecencia que todos los años ha producido del consejero de Medio Ambiente, por lo menos, para hacer el balance final y los datos definitivos de los incendios, del resultado de los incendios en Castilla y León de este año? Si se va a producir, si va a haber esa comparecencia. Sí, la idea de la Junta de Castilla es comparecer, como se ha hecho en otros ejercicios, específicamente para esta finalidad, y así lo tiene previsto el consejero. F. Ah, vale. Sí. ¿Tienen ya pensado cuándo? Porque queda un mes. Pues no les sé decir fecha. Pues aquí terminamos. Gracias. Gracias.